por tener. Y pedimos que de una manera especial, conforme a tu promesa, tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad, nos pueda dar esperanza, Señor, y nos pueda instruir. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abramos nuestras Biblias, el libro de Daniel capítulo 12, el último capítulo de Daniel, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. La Biblia nos dice allí exactamente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Este pasaje nos habla de un evento que se lleva a cabo al fin del mundo. Y nos deja saber que en aquel tiempo en el futuro, que Daniel está escribiendo en el pasado, se va a levantar, la Biblia dice, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Enseguida menciona que después de que se levanta Miguel, será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo antes. Un momento en la tierra humana donde nunca hemos visto algo tan grave como eso. Después de esto nos dice que Él liberará a su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el evento que culmina todo esto es que muchos se levantarán. Habrá una resurrección. Y vamos a estudiar este pasaje a través de la Biblia, lo que la Biblia nos dice. Para captar esto un poco mejor, vayamos al último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 12, y encontramos en el versículo 7 una clave sobre Miguel. Estaremos estudiando primero la pregunta: ¿quién es este personaje Miguel? ¿Qué obra se presenta que hace en la Biblia Miguel? Y nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. La Biblia nos dice aquí claramente que en el cielo hubo una batalla entre dos partidos, y a la cabeza de cada partido había un líder. En la cabeza de un líder de un lado era Miguel con sus ángeles, y el otro partido era el dragón y sus ángeles. Y nos deja saber aquí la Biblia que el dragón es el diablo, allí en el versículo 9. En esta batalla, es una batalla que vemos aquí, es una batalla bastante interesante porque se lleva a cabo en el cielo. Esta no es la única vez que vemos en la historia de la Biblia esta batalla, porque entendemos que esta batalla continúa a través de la historia de la raza humana. Una batalla entre Dios y Satanás. Estudiaremos a través de esto un poco más sobre quién es Miguel, pero sabemos que Miguel es alguien que el diablo lo considera como su enemigo y pareciera que es su enemigo principal. También nos deja saber aquí que Miguel tiene ángeles bajo su autoridad, igual como el diablo. Eso sería otro estudio, pero vayamos aquí al libro de Judas. Inmediatamente antes del libro de Apocalipsis encontramos el libro de Judas, el capítulo 1, solamente tiene un capítulo. Vamos ahora a ir hasta el versículo 9. Aquí encontramos que algo sucede, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Encontramos aquí esta lucha de nuevo que continúa entre Miguel y el diablo. Pero ahora encontramos que no es necesariamente solamente entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Encontramos ahora que se presenta la raza humana. Específicamente en esta historia encontramos a un personaje que se llama Moisés. Y nos dice aquí que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Ahora, si ustedes recuerdan lo que leímos en Daniel capítulo 12,
cuando Miguel se levanta y cuando pasa el tiempo de angustia y viene a librar su pueblo, nos dice que Él viene a librar todos aquellos que se hayan escritos en los libros, y después menciona una resurrección, un evento especial. Aquí vemos que este evento se lleva a cabo después de que Moisés fallece, y Él viene a hacer una obra especial. Él viene aquí a resucitar. Ahora, leamos otro pasaje que nos menciona de nuevo esta obra, pero en vez de nombrar a Miguel, nomás se queda con la frase de arcángel. Vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y leamos lo que nos dice aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 15 y 16. La Biblia nos dice lo siguiente sobre un evento especial que sucede al fin del mundo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él regresa, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de la obra especial que sucederá cuando Jesús regrese. Nos dice que Él hace un gran sonido, toca la trompeta, pero dice aquí que viene con voz de arcángel, mencionándonos que Jesucristo viene en la misma manera y forma en la que se describe en Daniel capítulo 12, que cuando Miguel se levanta y viene a librar a su pueblo, en librar a su pueblo también resucita a los muertos en Cristo Jesús. En otras palabras, Miguel, por lo que estamos mirando aquí, es el mismo que viene a resucitar a los muertos. ¿Y quién es ese personaje? Vayamos al libro de San Juan, capítulo 5, para aclarar este punto un poco más. San Juan, capítulo 5, vamos a leer el versículo 28 y 29. San Juan, capítulo 5, 28 y 29 nos dice la Biblia: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros, hablando de las tumbas, todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y de quién está hablando este pasaje? Dice aquí, cuando venga el Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo regresa, Él viene a resucitar a su pueblo. Cuando Jesús regresa, Él viene a librar a su pueblo. Aquí lo que la Biblia nos está presentando es que este mismo personaje que estamos estudiando aquí, que se llama Miguel, es el mismo personaje de Jesús. Pero algunos se confunden con la frase de que se le dice arcángel. Estudiemos esto un poco. Esta frase arcángel, muchos inmediatamente dicen, bueno, esto está implicando que este es un ángel. Sin embargo, esto viene de una tradición que varios de nosotros como hispanos hemos recibido de enseñanza nuestra, pero en realidad, cuando uno ve lo que dice el griego, la palabra para arque, que es donde usamos ángel, esa palabra realmente denota el que está encargado o el que es el capitán, no necesariamente que es uno de ellos. Es por decir, el presidente de aquí de los Estados Unidos es el encargado de todos los ejércitos de nuestro país. Sin embargo, él no necesariamente es uno de ellos, pero es el encargado. Aquí Miguel se presenta como el que está encargado. En sí, nosotros sabemos que en el libro de San Mateo, una de las cosas que hace nuestro Señor Jesucristo cuando Él regresa, dice que Él envía a sus ángeles para recoger a sus elegidos. El Señor mismo no lo hace, pero Él manda a sus ángeles para que ellos reúnan a sus elegidos y nos encontraremos con Él en el aire. Vayamos aquí de nuevo al libro de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 y el versículo 1. Y quiero que notemos lo que nos dice aquí sobre Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Aquí no se refiere a Miguel como arcángel, sino que como el gran príncipe. En algunas partes esto se puede decir como el capitán. Notemos
una frase aquí que vemos en el libro de Josué. El libro de Josué, y vamos a leer el capítulo 15. En el libro de Josué encontramos algo interesante. Encontramos el pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida. Están por conquistar a Jericó. Antes de entrar a conquistar a Jericó, nos dice la Biblia que Josué se le presenta a Josué un ser que nosotros creemos que es un ser divino, y ahorita vamos a aclarar por qué es que creemos eso. Josué capítulo 5, versículo 13 nos dice lo siguiente: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, noten la reacción de Josué, lo que él reconoce en su mente y su acción. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Notemos algunas cosas interesantes sobre esto. Notemos quién se presenta. No nos dice su nombre, pero sí nos dice su posición. Nos dice que él es el príncipe del ejército de Jehová. Como habíamos leído allí en Daniel, Miguel, el gran príncipe. Nos dice aquí, en cuanto Josué reconoce quién es este ser, su identidad, él se postra con su rostro en tierra y comienza a adorarlo. Más tarde en la Biblia, como en el libro de Apocalipsis, encontramos nosotros que cuando Juan, el discípulo, se postra a adorar a un ángel, el ángel le dice: no lo hagas, yo soy consiervo con los profetas. Y Juan reconoce que es algo que no debería hacer porque él no es un ser divino. Sin embargo, aquí, este capitán no le dice tal cosa a Josué. Él acepta la adoración de Josué porque este capitán, o este príncipe, como nos dice aquí, nos da otra clave sobre su identidad en el versículo 15, cuando le dice a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Dónde más encontramos una experiencia tal como esta? Lo encontramos cuando Dios inicialmente le llama a su pueblo a salir de Egipto, cuando comienza en el libro de Éxodo a elegir a Moisés. Vayamos allí al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Encontramos lo siguiente. En lo que Moisés estaba apacentando sus ovejas, dice que él llegó a Horeb, el monte de Dios, y el versículo 2 de Éxodo capítulo 13 nos dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Ahora, en la Biblia, un ángel, la palabra para ángel es la misma palabra que se puede describir como mensajero. Mensajero. Y nos dice aquí: él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Ahora, ¿quién le está llamando a Moisés? Dios mismo. Y le dice aquí: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Querido, este personaje que se presenta aquí, nosotros sin duda creemos que es Dios. Pero es el mismo que años después, al cumplir su promesa de que los iba a guiar a la tierra prometida, se presenta de nuevo, pero esta vez se le presenta a Josué y se presenta en su, como dice allí, como príncipe del ejército de Jehová, porque él realmente es el príncipe de los ángeles. En sí nosotros sabemos que Jesucristo, aun cuando estuvo aquí en la tierra, los ángeles le ministraban cuando estaba en el desierto. Un ángel fuerte vino a ayudarle a Jesucristo en el jardín del Getsemaní cuando tenía que beber la copa del pecado de la raza humana.
Nosotros sabemos que los ángeles querían librar a Jesús cuando estaba en la cruz, pero estudiaremos un poco más de eso después. En Daniel 12 encontramos entonces este capitán, este mismo, el que libró al pueblo de Egipto, el que los llevó a la tierra prometida, este mismo que vino a librarnos a nosotros del pecado cuando se hizo humano y se le dio el nombre Jesús porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Él antes de regresar va a librar su pueblo otra vez, al regresar va a librar su pueblo otra vez y llevarnos a la tierra prometida celestial. Noten lo que nos dice aquí algunos pasajes en relación por qué fue que Miguel tuvo que combatir con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. ¿Por qué fue que esto sucedió? Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 34. El último libro de Deuteronomio, capítulo 4, y vamos a leer versículo 4 y 5. El pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, pero antes de hacer esto, Dios le muestra a Moisés la tierra prometida. Dice lo siguiente: le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Moisés duró varios años en el desierto con el pueblo de Israel. Él duró varias pruebas, soportó varias pruebas con el pueblo de Israel, quejándose, rebelándose, retándole a él, también acusándole, hasta lo amenazaron varias veces. Sin embargo, Moisés se mantuvo fiel con el Señor. ¿Y por qué fue la razón en que el Señor le dice: te permito verla con tus ojos, mas no pasarás allá? Ve conmigo al libro de Números, capítulo 20. Encontramos en el libro de Números, capítulo 20, la experiencia donde fue que Dios le dice a Moisés lo siguiente. Números capítulo 20, versículo 7. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El pueblo recién se estaba quejando, y ahora Dios le dice a Moisés y a Aarón exactamente qué hacer, en cierta forma en que Dios fuese glorificado, en cierta forma que supiesen que es Dios el que está haciendo el agua salir de esta piedra, de esta peña. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Aquí vemos dos errores de Moisés. Finalmente, él, como decimos algunos, ya está harto hasta acá. Pierde su paciencia y les dice: oíd ahora, rebeldes. Enseguida, en vez de dirigir la vista del pueblo hacia Dios, dirige su vista hacia él mismo. ¿Os hemos de hacer salir aguas de estas peñas? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los ojos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les es dado. Por este pecado, al fin de su vida, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, igual como su hermano. Pero en el caso de Moisés, se le permitió ver la tierra prometida, mas no entró. Él falleció allí. Poniendo las piezas juntas, encontramos en el libro de Judas que entonces viene Miguel después de que Moisés muere. Él viene a recoger el cuerpo de Moisés, podemos decir, para resucitarlo, porque el cuerpo no tiene vida, lo tiene que resucitar Dios. Enseguida, entonces, nos dice allí la Biblia que hay una contienda entre él y Satanás. ¿Y qué derecho tiene Satanás en contender por el cuerpo de Moisés? Bueno, vamos al libro de Éxodo, capítulo 32, porque encontramos aquí algo muy interesante que nos
ayuda a entender nuestro estudio de Daniel 12. Éxodo capítulo 32 y el versículo 31. Encontramos ahí lo que nos dice enseguida. Esto fue después de que el pueblo de Dios está esperando 40 días y 40 noches por Moisés, que estaba recibiendo los 10 mandamientos. A la base del monte comienzan a edificar un ídolo y comienzan a adorarlo. Nos dice ahí que entonces Dios le dice a Moisés: voy a destruirlos, voy a comenzar de nuevo contigo. Y Moisés le dice lo siguiente al Señor, intercediendo por los pecadores. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Moisés le dice aquí a Dios: bórrame de tu libro, perdónalos por favor, Señor, y si no los perdonas, entonces bórrame de tu libro. Yo no quiero mantener la vida si ellos tampoco la pueden tener. Y Jehová responde a Moisés diciendo: al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Aquí hay una clave muy interesante, que hay un libro donde Dios nos tiene escritos. Pareciera que es un libro de vida, porque nos dice Moisés: si no los perdonas, bórrame de ese libro. Pero Jehová le aclara a Moisés a quiénes son los que se borran de este libro, y se dice: a todo aquel que peca contra mí, a ese borraré. En el momento que Moisés peca contra Jehová, que se revela, que duda, que hace ese acto al fin de su vida, pareciera que él también es borrado de ese libro. Después nos dice la Biblia que él muere. Y entonces viene Miguel a resucitarlo. Pero Satanás le dice: no, tú no tienes derecho a su cuerpo, porque tú sabes que está escrito su pecado y lo que él hizo. Y él no tiene derecho a la vida eterna, porque él debe ser borrado del libro. Sin embargo, hay algo que Satanás no quiere que tú y yo entendamos. Para esto vayamos al libro de Apocalipsis, para entender este libro un poco más. Apocalipsis capítulo 13. Si ustedes recuerdan bien, encontramos allí en Daniel capítulo 12, que nos deja saber que Miguel, él va a librar todo su pueblo que está escrito en el libro, que se haya escrito en el libro. Este libro, Apocalipsis, nos muestra un poco más detalles sobre qué es este libro. Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer el versículo 8. Aquí encontramos todo el mundo que está adorando a la bestia. Sin embargo, no todo el mundo le adora. Hay un grupo de gente especial que no le adora, un grupo que se considera pueblo de Dios, un grupo que nos dice la Biblia lo siguiente en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ahora, aquí nos deja saber que aquellos que adoran a esta bestia, sus nombres no se encuentran en los registros. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que si tu nombre está escrito o ausente del libro de la vida, tiene que ver también con tu actitud, con tu dirección en la vida. En otras palabras, va más allá de solamente un acto. Vayamos a decir que todos podemos hacer, aún los que somos bien malos, podemos hacer por lo menos un acto bueno. Y aún aquellos que son muy malos pueden hacer aunque sea un acto malo. Sin embargo, aquí está hablando de la dirección de su actitud, cómo es su carácter, el carácter que lo identifica a través de su vivir de día en día, su interacción con los demás, sus actos, sus pensamientos, sus sentimientos. Y dice: lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro. Pero nota algo que le agrega aquí Juan: el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuál libro es el libro donde se encuentra escrito el pueblo de Dios? Aquí nos dice que es el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué es importante que dice aquí del Cordero que fue inmolado? Esta frase la encontramos otra vez o muy similar en el libro de San Juan. San Juan capítulo 1. Y vamos a leer lo que nos dice aquí el versículo 29. Cierto día Juan el Bautista ve a Jesucristo acercarse y dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Sabes? Nos dice la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 1 que la razón por la que se le da el nombre a Jesús como Jesús es por lo siguiente. El ángel diciéndole aquí a José: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué hará Jesús? Salvará a su pueblo. ¿De qué cosa? De sus pecados. Y en el libro de Daniel, cuando Jesús regrese, ¿qué hará con su pueblo? También lo va a salvar, lo va a librar, pero esta vez lo va a librar de esta tierra completamente. Llevarlo con él, reunirse con él por toda la eternidad. Pero cuando Jesús primeramente vino, en su primera venida, él nos salva de nuestros pecados. ¿Cómo? Como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Satanás ese día que estaba legando el cuerpo de Moisés no sabía era que antes de su muerte Moisés se arrepintió por su pecado. Él lo confesó y Moisés recibió el perdón de la sangre de Jesucristo. Su nombre fue escrito en el libro del Cordero de la Vida, que quita el pecado del mundo. Ese es el pueblo al que tú y yo, se nos dice la Biblia, que podremos también ser parte hoy en día. Mira, hay una frase interesante ahí en Daniel capítulo 12. Vayamos ahí de nuevo. Porque nos dice allí que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de tu pueblo. Será tiempo de angustia. Eso será para otro estudio. Pero nos deja saber la Biblia que este tiempo de angustia es uno cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. El mundo nunca ha visto un tiempo de angustia como lo que vamos a ver en ese entonces. Pero nos dice la Biblia que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El Señor hoy está formando su pueblo. Hoy está formando su pueblo conforme a los escritos de ese libro de vida. El libro de vida del Cordero que fue inmolado. Y cada nombre que se escribe ahí es una persona que ha confesado su pecado, ha reconocido su pecado, se ha arrepentido de ese pecado por la gracia de Jesucristo. Pero nos dice aquí que será libertado o librado. En el libro de Daniel encontramos dos historias que nos dejan entender un poco sobre cómo es que Dios libró a su pueblo. Vayamos primeramente al libro de Daniel capítulo 3. Y brevemente, el versículo 15 en adelante, en el libro de Daniel capítulo 3 encontramos unos personajes hebreos que todo el mundo se le ordena a postrarse ante la imagen del rey de Babilonia. Similar como lo encontramos en Apocalipsis, que todo el mundo se postre a adorar a la bestia. Pero nos dice aquí que hay un grupo de jóvenes que desafían el orden del rey. Nos dice lo siguiente aquí: ahora pues, si estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es un reto que el rey de Babilonia le está haciendo a Dios. ¿Qué rey te puede librar de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes, la Biblia nos dice que ellos tenían una fe, una certeza que Dios tenía la habilidad de librarlos. Y aun si no los librara, ellos no iban a comprometer su fe en adorar un ídolo o un Dios falso. Como creemos que en los últimos días habrá un edicto de adorar en un día falso que Dios nunca santificó. ¿El Señor los libró? Claro que los libró. La dirección de su vida era tal que ellos estaban escritos en el libro de la vida. Habían sido redimidos. Nos dice que mismo el Hijo de Dios se presenta en la presencia del horno de fuego
y los libra, tanto que el horno no les toca. Creemos que en los últimos días el pueblo de Dios será perseguido en ese tiempo de angustia. Pero creemos también que los ángeles de Jehová les protegerán en una manera especial. Cuando vengan detrás de ti, quizás con un arma, con una espada, con un machete, será como paja. El pueblo de Dios será protegido de una manera especial durante ese tiempo, pero pasará un tiempo de angustia muy difícil. Enseguida, en el capítulo 6, encontramos la historia de Daniel. Y en la historia de Daniel encontramos que él es uno de los encargados, en sí se pudiera decir que es la mano derecha del rey. Y encontramos que hay algunos envidiosos en el gobierno que quieren acusar a Daniel, pero encuentran que él es intachable. En otras palabras, él es inocente ante las leyes del país. Pero como no lo pueden agarrar conforme a la desobediencia a las leyes del país, porque él es recto, encontramos que Daniel hacen una trampa para que ellos puedan entonces atraparlo conforme a las leyes de su Dios. Saben que Daniel es un hombre bastante espiritual y religioso. Saben que él ora a Dios 3 veces al día. Entonces pasan una ley que no se le puede permitir a nadie por 30 días a orar a nadie más, sino solamente al rey. El rey se le hace parecer bien esta ley, él la firma, pone su sello. Y en el reino de los medos y los persias, estas leyes no se podían cambiar. Entonces sucede lo siguiente. Aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey no pudo dormir. Nos dice la Biblia que el rey intentó todo lo posible para librar a Daniel. El rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ahí está la frase, librar de nuevo. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí encontramos el pueblo de Dios en tiempos de angustia, los 3 hebreos echados al horno de fuego, porque pasaron una prueba muy difícil. Adorar o no adorar, todo el mundo está adorando. ¿Y nosotros qué haremos? Daniel, en el tiempo más oscuro, en el foso de los leones. Sin embargo, el Señor envió a su ángel para proteger a su siervo de los leones, pero fue librado. Hermanos, quisiera dirigir tu atención al libro de Mateo capítulo 27, porque encontramos aquí del que hemos estado estudiando, de Miguel, el gran príncipe. Y encontramos que en cierta ocasión él se hizo ser humano y viene aquí ahora a vivir entre nosotros. Al fin de su ministerio, él pasa por un tiempo bastante difícil, donde se encuentra él también en un momento oscuro, un tiempo de angustia, cual nunca ha experimentado hasta ese momento. Nos dice la Biblia que el pueblo se estaba burlando de él. Mateo capítulo 27, versículo 42. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora
si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuraban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde esa hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento más oscuro de Jesucristo, cuando se burlaban de él, cuando estaba muriendo, en el momento cuando él deseaba a alguien que le entendiese, cuando estaba en su momento de angustia, ¿fue librado Jesucristo? Decían allí, confió en Dios, líbrele ahora si él quiere. En el momento de los 3 hebreos se les libró. En el momento de Daniel en el foso de los leones se les libró. Y en el momento que Jesucristo se sentía solo, en el momento más oscuro, y él anhelaba ser librado, creemos que los ángeles estaban ahí dispuestos para librar, pero sabían que él tenía que padecer estas cosas. ¿Jesús fue librado? Ser querido, Jesús no fue librado. Daniel y sus amigos fueron librados. Tú y yo en aquel momento de tiempo de angustia seremos librados, pero Jesús no fue librado en su momento más difícil, para que tú y yo pudiésemos ser librados. Cuando leemos allí en Daniel capítulo 12, que Miguel vendrá, se levantará, habrá un tiempo de angustia y pasaremos tiempos de prueba que nunca hemos pasado. Tenemos fe que podremos ser librados, porque Jesús murió por nosotros. Él no fue librado en su momento más difícil en la cruz, para que tú pudieras tener la esperanza de vida eterna, para que tu nombre se pudiera encontrar en ese libro de vida. Para ti y para mí en estos momentos que estamos viviendo, nos ayuda a capacitar y decir, Señor, ¿cómo está mi alma contigo? Porque Dios te dice, vengo pronto. Vendrán tiempos más difíciles y peores de lo que estamos experimentando hoy. Y Dios te dice hoy en día, estás bien conmigo, hijo y hija. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es tu deseo pedirle hoy al Señor, Padre mío, reconozco que mi vida no ha sido perfecta, he cometido errores, he andado por malos caminos, pero yo pido que tú me dirijas. Te invito a inclinar el rostro conmigo. Padre eterno, te doy gracias por estar con nosotros a través de este estudio y dirigirnos. Y yo pido que a cada persona que se está sintonizando, escuchando este mensaje, que tú, Padre, les puedas despertar ese deseo en su ser de buscarte a ti, reconociendo eso como la voz tuya, hablándoles al plan de salvación, aceptar a Jesucristo, a ser perdonado, que su nombre se encuentre en ese libro de vida, Señor, que haya un cambio en la dirección de cada una de nuestras vidas, Señor. Pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.